Profe, yo tengo una consulta chica que se Dime, había quedado. dime. Eh, el n escogido sería el mínimo entre ellos dos. Sería el mínimo entre los dos, exactamente. Entre el valor que puedes hacer, el valor máximo que puedes hacer y el valor que te gustaría hacer. Entonces, Ah, pero fíjate que, siempre va a ser así. perdona, ¿puedes repetir porque se ha cortado? Siempre va a ser así el mínimo entre los dos. No, siempre va a ser así si el problema es el que yo he comentado. ¿De Ah, acuerdo? O sea, si tú estás resolviendo un problema en el cual haces la derivada y te sale que estás calculando el número máximo, pues fíjate que el número máximo pone un tope por arriba. Pero imagínate que hubiera otro problema que te pudiera un número mínimo, pues entonces te pondría un tope por abajo. ¿Sí? En este caso concreto, pues te dice que es un número máximo de lanzamientos. ¿Vale? Pues el número máximo de lanzamientos es lo que salga ahí. ¿De acuerdo? Y entonces lo que te tienes que quedar, como es un número máximo de ciclos que puedes hacer, dice no puedes hacer más de 20 ciclos, pues si el número que tú quisieras hacer está por debajo de 20, pues harías ese número. Y si está por encima de 20, pues harías 20, porque ese es el límite de lo máximo que tú puedes hacer. ¿De acuerdo? Por tanto, es lo mismo que explicamos la semana pasada. Si tú tienes una restricción de tipo Karuskun-Tucker, cuando haces Karuskun-Tucker, la restricción lo que te dice es que el óptimo es el óptimo sin restricción, el valor que está por debajo, o el óptimo cumple la restricción en igualdad, por tanto el número máximo de lanzamientos. Si el problema que te sale te pide un número mínimo, pues tendrás lo mismo, pero al revés. Y entonces te tendrás que, si el número está por arriba, pues te quedarás con el más grande, y si está por debajo, te quedarás con el número mínimo. Ya está. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Ok. profe. Dime, Benjamín. em, no es que usted había dicho que hay un ejercicio que por ejemplo, estos como multiproductos que le puede variar como una cosita y hay que derivar de nuevo. Claro, Esa cosa que se le cambia es cualquier Q, cosa que cambie la función objetivo, cualquier cosa que cambie la función objetivo te obliga a hacer un nuevo cálculo de la derivada. de la derivada, con respecto a, Porque, o sea, n, ¿no? bueno, generalmente respecto a Q, Ah, pero ya. hay veces, como en este caso, que te vale la pena, cuando hay múltiples productos, investigar la opción de derivar respecto a n, hacer un cambio de variable. Ya, perfecto. ¿Sí? Sobre todo si la n es única, como en este Ah, caso. ya. Otro caso en que la n es única es cuando uno va a comprar. Cuando uno compra en un supermercado, pues es normal que si el proveedor sea el mismo, si el proveedor es el mismo, que le valga la pena comprar todos los productos a un proveedor a la vez. ¿Vale? Ya, Si ya. ese es el caso, entonces te cambiará la función objetivo y al cambiarte la función objetivo, bueno, tendrás múltiples productos, pero podrás hacer un cambio de variable para que pase a n, que será una única variable. ¿De acuerdo? Y como será una única variable, pues puedes resolver el problema con esa única variable. Hay que hacer la derivada, etc, etc. Y cuando tienes una única restricción, fíjate que determinar la lagrangiana es mucho más fácil, porque es que no se determina la lagrangiana. No ha sido necesario resolver el problema conjuntamente. Lo hemos podido resolver, por un lado, sin tener en cuenta la restricción, y por otro lado, ver qué pasaría o cuándo la restricción se vuelve activa. ¿De acuerdo? Pero de nuevo, todo esto no, todos estos problemas van más allá del problema de inventarios. O sea, yo os doy clase de inventarios y como profesor de gestión de operaciones, yo lo que os tengo que decir es que la parte importante es plantear la función objetivo y las restricciones. Ser capaz de tomar un proceso y planteártelo como un problema de optimización o un problema en el cual tú puedes obtener el valor de la política de gestión óptima de tu problema de operaciones. Y como profesor de gestión de operaciones, me veo obligado, o no me veo obligado, es la parte que a mí me gusta, a utilizar cosas que habéis hecho como ingenieros, ¿de acuerdo? Porque sois ingenieros. Y esas cosas que habéis hecho como ingenieros son todos los cursos que habéis hecho de temas previos a esto, que son herramientas, ¿de acuerdo?
Y esas herramientas pues, son cálculo, optimización, investigación de operaciones, que en este curso no lo uso, pero, por ejemplo, cuando doy el gestión de operaciones súper avanzadas, en el mío, pues doy por hecho que sabéis muchas cosas de investigación de operaciones, o el problema que nos va a atacar ahora y que va a resultar el conflicto de este bloque y de los 2 bloques siguientes de la semana que viene, que es que voy a suponer que sabéis estadística. Voy a suponer que entendéis estadística. Y eso es un problema, porque generalmente estadística es un tema que a la gente le cuesta. Y no lo digo por vosotros 35 que estáis ahora. Por cierto, id levantando la mano. Lo digo por la historia genérica de todo lo que yo me he encontrado a lo largo de mi vida como profesor. ¿De acuerdo? Y como alumno, porque yo antes de ser profe fui alumno y recuerdo a mis compañeros. Y cuando entraba estadística era el valle de lágrimas. Es una cosa que nos sienta bien. Hay como la mitad de la clase que no ha levantado la mano. Entonces, ¿qué pasa con los inventarios? Pues resulta que los inventarios, cuando uno tiene aleatoriedad, cambian un par de cosas. Camila, Carola, Diego, Ezequiel, Felipe Salgado, Felipe Tiznado, Gabriel, Jorge, Simón, Tomás y Consuelo. Cambian un par de cosas. ¿De acuerdo? La primera es que ahora no siempre voy a cumplir la demanda. Bueno, la gente que falta voy a suponer que no está, porque ya llevo 6 minutos y eso significa Diego, Ezequiel, los 2 Felipes, Gabriel, Gonzalo, Simón y Tomás. No siempre voy a cumplir la demanda, pues porque por motivos obvios puede ser que llegue un momento en el cual venga el cliente y yo no tenga, porque ha habido un rush de demanda. Incluso, ya podéis bajar la mano, incluso en los casos hipotéticos en los cuales uno haya reservado mucho material o tenga mucho inventario o sea muy averso al riesgo. Yo tengo reservas muy grandes de comida en casa por un tema de, bueno, que soy un poco extrañito, soy un poco rarito. Y a pesar de todo eso, llegó la crisis y me quedé sin inventarios de productos. ¿Por qué? Pues porque no había manera de comprarlos. Entonces, puede pasar cualquier cosa y quedarte sin inventario, incluso en una política en que hayas comprado millones y millones y millones de unidades. Marco, Franco, Alejandro, Carlos, Jun, Orlando y Camila, bajad la mano, por favor. ¿Sí? Eso es un cambio trascendental. Y es un cambio trascendental porque ahora, en lo segundo, antes yo tenía 2 tipos de coste. Un costo que decía compra mucho para ir pocas veces a comprar y un costo que decía compra poco para tener poco inventario. Ahora voy a tener un tercer costo, que es algo que implica o penaliza no poder entregar producto a mi cliente. Y este costo, lo que se refiere es a cosas tan diferentes como cosas como el coste de oportunidad, el coste de buena voluntad, y múltiples cosas que se asocian al hecho de que tú haces una evaluación económica de lo que pierdes porque venga el cliente y no le puedas vender. Y eso significa A, el costo de lo que dejas de ganar, porque has dejado de ganar dinero. B,
el costo de la repercusión que va a tener en tu negocio eso a largo plazo. Porque si tú vas a un sitio y no tienes producto, la idea que te llevas es que tienes que buscarlo en otro sitio y a lo mejor el otro sitio te interesa más. O la idea de que en ese sitio nunca hay de nada y entonces ya no vas a ese sitio, solamente vas a la competencia. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que antes tenía 2 fuerzas, ahora voy a tener 3 fuerzas. ¿Sí? El tercer cambio importante, y eso me va a cambiar la función de costo. El tercer cambio importante es que antes yo solo tenía una variable, que era el tamaño del lote. Cuando hay aleatoriedad, aparte del tamaño del lote, aparece una nueva variable que es el stock de seguridad. Si alguien repasa las clases de Viña, que lo podéis hacer, podéis ver los vídeos de la misma clase en Viña, aquí ayer lo expliqué directamente, como lo vamos a hacer la semana que viene. Y después de pensarlo un poco, creo que es mejor esta aproximación, que es un poco más, un aterrizaje un poco menos fuerte, un poco más suave. Fijaros que la mejor manera de controlar que no te quedas sin stock es el stock de seguridad. ¿Sí? Y el stock de seguridad es una reserva que tú tienes por si pasan cosas raras. Por ejemplo, aumentos de demanda, retrasos de los clientes, de las entregas, etc, etc, etc. Cuanto más stock de seguridad tienes, más difícil es quedarse sin inventario. Porque tú pides, si tienes el stock de seguridad, para pasar hasta el momento en que te llega. Si tú aumentas tu stock de seguridad, bajas las probabilidades de quedarte sin inventario, de caer en el caso 2, que es que no le puedes entregar a tu cliente. Ahora bien, si tú aumentas el inventario de seguridad, lo que estás haciendo es aumentar tus costos, porque tienes más inventario. ¿Sí? Por tanto, volvemos a tener un trade-off y volveremos a tener que plantear un problema de optimización. Lo único que el problema de optimización que veíamos en inventarios deterministas era con una variable, que era el tamaño del lote, porque con esa variable quedaba todo definido. Ahora, en el caso en que haya aleatoriedad, voy a tener que definir 2 variables. Cuánto compro cada vez que compro y qué stock de seguridad quiero tener para hacer frente a posibles rupturas. ¿De acuerdo? Y ahora, 4, y este es el tema en el cual la liamos, creo yo. Que no sepa con exactitud la demanda, que yo no sepa el valor de demanda que voy a tener la semana que viene, no significa que no tenga información sobre su comportamiento. Y esto es súper importante. ¿De acuerdo? Porque si yo no sé nada de un problema, yo no puedo tomar decisiones cuantitativas. O sea, si tú te vas a una empresa y la empresa te dice, no, yo no tengo ningún tipo de registro histórico de nada, no hemos guardado nada, lo hacemos todo al ojo, pero quiero que usted me encuentre la política óptima. ¿Y basándome en qué? O sea, yo necesito datos para torturarlos, que confiesen y obtener lo que tenemos que hacer. Pero si tú no tienes datos para torturar, para tratar, yo no puedo hacer nada. Por cierto, ahora, off topic total, pero creo que es un buen momento para hacer un chascarrillo. YouTube me ha pedido, tomó los vídeos de la primera sesión de Santiago y los catalogó como para mayores de 14 años. Por suerte lo revisaron y ya lo han devuelto al uso normal. Para vosotros significaba que para ver el primer vídeo teníais que entrar con login en vez de poder entrar anónimo, lo cual me parece mejor que podáis entrar anónimo.
yo siempre me he preguntado por qué podía ser que me hubieran catalogado que mis vídeos son para mayores de 14 años. Ahora sé por qué, porque digo palabras como torturar. Lo siento, YouTube. Voy a seguir utilizando esa palabra, es una palabra que existe en castellano. Vayamos a lo del comportamiento. A lo que me refiero con este comportamiento es que tengo que tener una descripción del comportamiento, y esto generalmente es una distribución estadística. No era necesario reírse, Francisco. Era muy malo ese chiste. Pero gracias por hacerme la pelota. No, en serio. Si te ha gustado, bien. Y si no, pues ya lo dije. No puedo controlar los chistes malos que hago. Estadística. ¿De acuerdo? Todos los problemas que vamos a hacer en stocks aleatorios necesitan tener una caracterización de la distribución estadística. Y tener una caracterización de la distribución estadística significa que sabemos hacer estadística. Si no sabes hacer estadística, tienes un problema. Y todos los presentes hemos hecho al menos un curso de estadística en nuestra carrera. Al menos uno. Alguno puede haber hecho más. ¿De acuerdo? Pero yo voy a presuponer que sabéis algo de estadística. Eso sí, no os voy a tirar a las llamas del infierno si no sabéis resolver un problema concreto. Al menos voy a intentar introducir todos los conceptos estadísticos o repasarlos en el momento en el cual los explique. ¿Sí? Pero gran parte de los problemas que vais a encontraros no van a ser del temario de gestión de operaciones, van a ser problemas previos de problemas basados en problemas estadísticos. ¿De acuerdo? Así que yo voy a intentar recordar el punto. Si alguien cree que pasó estadística con un 4 pelado o que no se acuerda mucho de estadística o que no aprendió nada en estadística, prestar atención especial, porque os vais a perder. ¿De acuerdo? Muy bien. El primer modelo de estadística, que voy a explicar de inventarios aleatorios, es un modelo que se llama el modelo del vendedor de periódicos. Es un modelo muy simple, es un modelo que en el caso determinista no tiene ningún tipo de sentido, pero en el caso aleatorio sí, que lo que dice es lo siguiente. Tú compras una vez, ¿de acuerdo? A un precio X. Sin saber la demanda que vas a tener, porque si sabes la demanda que vas a tener, este problema no tiene sentido. Y ahora pueden pasar dos cosas. ¿Vale? Puede pasar que la demanda... compras a un precio X y vendes a un precio Y. ¿Sí? Y ahora pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la demanda sea superior a la compra. O puede pasar que la demanda sea inferior a lo comprado, a la cantidad comprada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si la demanda es superior a la cantidad comprada? Pues esto se transforma en una venta perdida. Y quiere decir que he dejado de ganar Y menos X por unidad. ¿De acuerdo? Ese dinero lo he perdido. Si hubiera tenido el producto, pues hubiera ganado ese dinero. Si no lo tengo, pues lo pierdo. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que esto es un costo de oportunidad por no tener inventario. Y ahora, puede ser que la demanda sea inferior a la cantidad comprada. Por tanto, yo había comprado 50 y solamente vendo 30. Entonces, esto básicamente lo que sucede es que
el sobrante se salda a precio Z. Y eso significa que pierdo X menos Z. ¿De acuerdo? Voy a intentar explicar esto en 3 entornos diferentes para que comprendáis el problema. En el entorno del vendedor de periódicos, se llama vendedor de periódicos porque la persona que lo diseñó creyó que era la manera más fácil de ver el problema y entender el problema. Cada mañana tú compras los periódicos. El vendedor compra periódicos y se los compra a un precio X al editor. Por ejemplo, si yo compro La Tercera o el Mercurio de Valparaíso o el Mercurio General, pues yo los vendo a un precio muy superior al precio que me ha cobrado a mí la editorial, la imprenta. ¿Sí? Y ahora pasan 2 cosas. Puede ser que yo venda todos mis periódicos y venga alguien a pedirme un periódico y yo no se lo pueda vender. Entonces, como no le puedo vender el periódico, lo que sucede es que este tipo se va a comprar el periódico de otro sitio. No me lo va a comprar a mí, no se va a esperar tampoco a que se lo entregue, porque el periódico de hoy solamente sirve hoy. ¿Sí? Bueno, el periódico de mañana también me gustaría tenerlo, pero el periódico de mañana pues saldrá mañana. Entonces no está disponible. Lo que está claro es que si alguien me viene y me dice, estimado, quiero un periódico, yo le digo, el de hoy, el del día martes no lo tengo, pero le puedo dar el del lunes. Pues no me lo va a aceptar. Por tanto, lo que está diciendo básicamente este cálculo de aquí es que ese periódico no lo vendo y el tipo se va a ir a comprarlo a otro sitio. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay la alternativa B, que es que también es igual de mala, bueno, que también es mala, que es que resulta que yo he comprado 50 periódicos y solamente vendo 30. ¿Vale? ¿Qué hago con los otros 20? Pues los otros 20, al final del día, no tienen utilidad como periódico. La única utilidad que tiene un periódico viejo es como papel. Entonces yo los saldo a precio de papel. Y eso implica que me encuentro con una pérdida, porque yo los he comprado más caros del papel que estoy vendiéndolos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que me interesa es saber cuántos compro. Sí, esa es mi pregunta, eso es lo que me interesa a mí. Muy bien. Controlando esas 2 fuerzas. Vamos a ver otro ejemplo que puede ser que sea más cercano para algunos de vosotros. Las tiendas de ropa funcionan por temporadas. Si vosotros vais a Mango, H&M, Zara no, Zara es un poco diferente. Pero la inmensa mayoría de tiendas de ropa compran una vez por temporada. ¿Sí? Compran un producto por temporada y ese producto de temporada es de esa temporada. O sea, ahora Falabella está intentando almacenar productos de la temporada 2020 y va a intentar venderlos en la 2021. Ya veremos a ver si la moda eso lo resiste. ¿De acuerdo? Pero son casos extraños. Lo normal de las tiendas de ropa es que compran para la temporada. Verano, lo de verano. Otoño, lo de otoño. ¿Por qué? Porque lo que se lleva este año, el año que viene no se llevará. Y la gente no lo compra. ¿De acuerdo? Entonces, pueden pasar 2 cosas con cada producto que compre. Puede pasar que la demanda observada es superior a la compra que ha hecho. Y entonces, como es un producto de temporada y la gente compra ropa cada año, si la ropa que tú quieres no está en la tienda, te vas a ir a otra tienda a buscarla o vas a buscar otra cosa que te interese. ¿De acuerdo? Por tanto, puedes entender que aquí has tenido una demanda o una venta perdida. Has dejado de ganar una cantidad de plata. ¿Sí? Y ahora, la otra alternativa es que tú has comprado de más, acaba la temporada y esa ropa te la comes. En realidad lo que haces son rebajas. Y la rebaja es un sobrante que vendes más barato. ¿De acuerdo? Las saldas a un precio inferior. Alguno de vosotros me dirá que la venden más cara que el precio de compra. Y yo le tendré que decir que sí, que en muchas ocasiones la gente salda todavía con un pequeño margen de beneficio. Pero ese margen de beneficio no permite pagar luz,
local, empleados, costos de inventario, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, en el fondo, tú estás saldando y estás ganando menos y te estás bajando por debajo del margen. Por tanto, en realidad, no es un ingreso en sí, es una pérdida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y, por tanto, a ti lo que te interesa es controlar esa variante de precios. En el sector de la ropa, como la demanda es muy imprevisible y la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra es muy alto, porque el precio de compra es muy bajo respecto al precio de venta, es normal comprar siempre en grandes volúmenes y después saldar a un precio inferior. ¿De acuerdo? Eso es la práctica habitual. ¿Por qué? Porque esa diferencia de precios indica que te vale la pena que te sobre con frecuencia. ¿Vale? El tercer ejemplo es un ejemplo un poco más friki, es un poco más de cosas de tecnología. Puede ser que a algunos se descoloque, pero también a mí me descoloca la ropa. No me gusta ir a comprar ropa, así que entended que no soy un experto en el preta-porter. Y viene de esto. Alguno de vosotros puede ser que reconozca esto de aquí, alguno de vosotros no. Esto es una Nintendo NES Mini. Fue un juguetito que salió al mercado como en el 2014-2015. Fue un regalo de Navidad. No sé si está mostrando algo, no se ve. No sé si está mostrando. ¿Ves mi cámara, no? ¿Ves la cámara? Ah, perdón, que tenía la puesta la pizarra. Ah, es que en teoría yo comparto pantalla completa. Vale, pues es esto, es una Nintendo Mini, es un juguetito que salió en Navidades, un regalo de Navidad, como dicen en Europa, para la gente que se autorregala de todo y entonces llega la Navidad y la pareja le tiene que comprar algo y no sabe qué comprarle y entonces le compra esto, tira de recuerdos. ¿Sí? Esto es una cosa que salió para vender en Navidades y se agotó. Fue un éxito brutal. Todo el mundo hubiera querido tener más, porque todas las que salieron se vendieron. Por tanto, fijaros que si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, en vez de comprarme una para mí, o que, no, esta me la compré yo, no voy a engañar a nadie, nadie me la regaló, me la compré yo porque yo me hago autorregalos. Hubiera comprado más y después las hubiera podido revender. Y la mayoría de empresas, de tiendas, también hubieran querido comprar más porque se quedaron sin. Se quedaron sin. Entonces la gente que no encontraba, pues se iba a otra tienda a buscarla o al final tenía que comprar otro regalo porque esto es un producto que se hace para Navidad. ¿De acuerdo? Es un regalito. Como 2 o 3 años después, Sony decidió que ellos también tenían que vivir de la idea, así que sacaron la PlayStation 1 Mini. ¿De acuerdo? Esta salió como en el 2017-2018. Misma idea, mismo modelo, mismo negocio, salió para Navidad, mismo precio. Sin embargo, esta consola tuvo muchos problemas que hizo que la mayoría de gente no la recomendara. Y aparte de que la mayoría de gente no la recomendara, Sony creyó que iba a vender montones, así que sobreprodujo. Que quiere decir que hizo lotes muy grandes. Y no hubo manera de sacárselas de encima. Algunas se vendieron a $99,95. Yo por esta pagué $20. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sobraron tantas que las tuvieron que saldar. ¿Sí? Y sí, estoy de acuerdo que es muy probable que esta consola a Sony no le costó $99. Pero que vendiéndola a $20 ganó algo, me extraña. Me extraña. Por tanto, el problema aquí fue que hubo un exceso de compra y por tanto se perdió dinero en el saldo. ¿Sí? La idea aquí es exactamente la misma. ¿Cuántos fabrico en el caso de la Super Nintendo? O de la Nintendo Mini. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo voy a hacer este cálculo? ¿Cómo determino este cálculo? Vale, pues lo que tengo que hacer es, primero, definir 2 características, que es lo que yo voy a llamar el coste por pasarse, que quiere decir comprar más, y el coste por quedarse corto. Que no es un coste, es dinero que no ingreso, porque nunca llega a aparecer en mi balance bancario. ¿Sí?
Al coste por pasarse se le llama CO, que quiere decir coste de overstock. Y el coste por quedarse corto se le llama CU, que es el coste por understock. ¿De acuerdo? No voy a explicar toda la matemática que lleva a la fórmula final, pero si alguien la quiere ver, está aquí. ¿Vale? Tiene que plantear una función de costo, que es esta de acá. Es una integral, porque esto es continuo en el tiempo. Tiene que hacer la derivada de la integral y al final le queda esta fórmula de aquí, que es la fórmula que yo voy a resaltar a la izquierda y la fórmula que me interesa. La fórmula que me interesa y el resultado que tengo que poner es f de q es igual a overstock menos understock en el denominador y en el numerador, donde tapa mi cara el understock. ¿Sí? Y ahora voy a explicar esto. Ese valor de aquí quiere decir que el tamaño del lote, lo que yo compre, debe asegurar tener inventario para un porcentaje de ventas igual a esta f de q o a este ratio. ¿Vale? Y fijaros que este ratio, como el coste de overstock y el coste de understock son positivos y el coste de understock está abajo y arriba, va a ser un valor entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a ir a resolver el ejercicio directamente, pero antes de resolver el ejercicio directamente, quiero comentar un poco un par de detalles sobre distribuciones estadísticas. Generalmente, yo voy a trabajar con dos distribuciones estadísticas. ¿Vale? La primera distribución estadística es lo que se llama una distribución empírica. O dicho de otra manera, considero que los datos anteriores constituyen mi distribución o mi distribución estadística. Y la segunda es una distribución normal. Bien, la distribución normal, pues lo que tenéis es una normal con una media que es la mu y con una varianza que es la sigma cuadrado o con una desviación estándar que es la sigma. ¿De acuerdo? Entiendo que la normal la conocéis más o menos. No la debéis de haber hecho, seguro. En muchos ejercicios se piden las dos, en muchos ejercicios solamente se pide una. Por tanto, id con cuidado, porque el ejercicio que voy a hacer yo ahora se piden las dos, pero son dos ejercicios por separado. Un ejercicio que es con la distribución empírica y un ejercicio que es con la distribución normal. ¿De acuerdo? Y lo que se está pidiendo aquí es que calculéis un valor crítico, una probabilidad crítica, que es lo que tenéis que cubrir de vuestra distribución empírica o de vuestra distribución normal. ¿Vale? Si alguien se ha perdido en algo, es un buen momento para hablar. Si alguien cree que el problema es que preferiría ver los números, ahora vamos a ver números. ¿Preguntas o números? ¿Nada? Bueno, pues entonces voy a poner números.
fijaros que aquí tenéis un enunciado que dice, un familiar suyo vende ventiladores, la mayor parte de las ventas se hacen durante los meses de verano, solamente hace una compra de cada verano por un precio, que es este de aquí, 10.000 pesos por unidad, los vende a 15.000 y después los que no vende los salda 7.000. Por tanto, fijaros que tenéis el overcost y el undercost. El undercost es lo que os cuesta quedaros por debajo, que sería 5.000. Y el overcost es lo que os cuesta quedaros por arriba, que es que cada unidad que saldéis perdéis 3.000. ¿De acuerdo? Por tanto, tengo el overcost y el undercost. Y ahora, lo siguiente que me da es valores estadísticos. Lo primero es que me dice, a continuación se listan las cantidades de ventiladores vendidos durante los últimos 10 veranos. 30, 50, 30, 60, 10, 40, 30, 30, 20, 40. Y os da una media y una desviación estándar para que no la tengáis que calcular vosotros. Y ahora, fijaros que en un caso, en el enunciado 1, os piden que lo resolvéis con la distribución normal, con media y desviación estándar como la indicada. Media 34, desviación estándar 14,29. ¿Sí? Y el otro caso os dice que utilicéis una distribución empírica como la indicada. Y la distribución empírica son estos valores que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a empezar con la distribución normal. ¿Cómo saqué el overstock y el understock? Vale. Si no te importa, voy a ir de nuevo a las láminas y lo explico, Alejandro. Si os fijáis en el ejercicio, y lo voy a pintar de color verde, que es con la ley normal, lo que me ha dicho es que el precio de venta es 15.000. El precio de compra es 10.000. Y el precio de saldo es 7.000. ¿Sí? Por tanto, cada unidad que yo compre y que pueda vender en el precio normal me da un beneficio de 5.000. Profe, ¿qué es el precio de saldo? El precio de saldo es lo que tengo que pagar, el precio al que vendo el producto en caso de que lo tenga que vender al final de temporada a un precio rebajado. Ah, ya, como con una oferta. Bueno, se llama saldar o rebaja. Ya, ya. ¿Sí? Un saldo es, te lo quieres quitar de encima y lo vendes más barato, es una rebaja a final de temporada. Y con los productos que son de temporada pasa siempre. Es como si alguno de vosotros compra pescado fresco o fruta fresca, a última hora la fruta y el pescado es más barato. ¿Por qué? Porque si no lo tienes que tirar. Entonces le bajan el precio. Es el precio de saldo. ¿Sí? Vale. Y ahora, esto es el understock. Porque en realidad lo que está sucediendo es que cada unidad que no vendo pierdo 5.000. O sea, si mi demanda hubiera sido superior a mis ventas, pues hubiera comprado menos, hubiera comprado más y hubiera ganado ese dinero. Vale. Ahora, esto de aquí son unas pérdidas por tener que vender, por haber comprado de más y tener que vender de regalárselo, bueno, regalárselo, pero venderlo a un precio inferior. Y esto es un overstock. ¿Sí? Es lo que tengo que pagar, entre comillas, lo que pierdo desde el precio en que yo lo he comprado al precio que lo he vendido. Yo utilizo estos valores y eso es lo más fácil de calcular, pero en la vida real calcular el understock y el overstock es todo un trabajo. Pero eso es contabilidad y análisis de costos. Yo voy a utilizar unas pequeñas simplificaciones, pero tenéis que buscar siempre lo que dejáis de ganar, y eso es el understock, y lo que perdéis por haber estocado de más, y eso es el overstock. ¿Sí? Y ahora, la fórmula me dice que yo tengo que cubrir esta cantidad. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que me dice es que tengo que cubrir
la demanda el 62,5% de veces. ¿De acuerdo? Y ahora, esto es una ley normal, con una media de, no me acuerdo el valor, pero está aquí, de 34, y una desviación estándar de 14,29. ¿Sí? A la normal se le llama campana de Bell o campana de Gauss. Eso es una cosa que todo el mundo debería de más o menos sonarle. Lo que estamos buscando nosotros, el área que queda debajo de la curva es el 100%. Lo que estamos buscando nosotros es el valor de aquí, este valor de aquí, tal que deja un 62,5% de la curva cubierta, del área debajo de la curva cubierta. ¿De acuerdo? Y para hacer esto hay dos técnicas. La primera es usar unas tablas. La segunda es usar la computadora. Internamente la computadora usa las tablas. Bueno, usa una fórmula que está asociada a las tablas. ¿De acuerdo? Por tanto, lo voy a explicar primero en la manera tabla y después de tener la manera tabla veremos la manera computadora, que en el fondo hace la manera tabla, pero os encubre el proceso. Resulta que la manera tabla lo que indica es que no se tiene una distribución de la ley normal de media 34 y de desviación estándar 14,29 porque hay millones de leyes normales. Y lo que sí que se tiene es una representación para la ley normal de media 0 y desviación estándar o varianza 1. ¿Sí? Y si vosotros miráis este valor que cubre un 62,5%, a este valor concreto, a cualquier valor en la distribución normal de media 0 y desviación estándar 1 o de media 0 y varianza 1, al valor que te asegura que cubre un porcentaje concreto de la demanda, se le llama Z. Profe, ¿cómo sacó ese 62,5? Perdón. De aquí. Vale. Es el valor crítico. ¿De acuerdo? Yo he calculado el understock, he calculado el overstock, calculo la probabilidad, el área que quiero cubrir, que tiene que ser el 62,5% de toda el área, de la distribución estadística, y es ese valor de ahí. ¿Vale? En la tabla de arriba, en el cálculo de arriba es lo que yo quiero cubrir, por tanto lo que estoy buscando es ese valor azul. Esto es lo que estoy buscando. Este numerito de aquí, yo no lo conozco. Entonces, para hacerlo, podemos utilizar dos técnicas. Utilizar una computadora que nos lo dará automáticamente o utilizar el método clásico que utiliza una tabla y esa tabla después la voy a poder transformar. La tabla está asociada a la distribución normal de media 0 y desviación estándar 1 o de media 0 y varianza 1, que es la misma. Y si yo busco este numerito de aquí, que me cubre el 62,5% de la demanda, ese valor es Z, se le llama Z. Si es el de 62,5, si es el del 70, si es el del 80, el del 90, da igual. El valor este se le conoce como Z y para pasarlo del valor Z al valor Q, que es el que a mí me interesa, que está aquí, el que me interesa a mí es este valor de aquí, que le voy a llamar Q, lo único que tengo que hacer es mu más sigma por Z. Tengo que hacer esta fórmula. ¿De acuerdo? Así que ahora os voy a enseñar cómo hacer esto con el Excel. ¿Sí? Fijaros que yo lo que he calculado es el understock, el overstock. El understock es 5.000, el overstock es 3.000. Por tanto, la F que quiero cubrir es 5.000 dividido entre 5.000 más 3.000.
62,5%. Y ahora yo lo que quiero buscar es el valor de Z que cubriría el 62,5% del área de la ley normal de media 0 y desviación estándar 1. ¿Vale? Y eso Excel lo tiene como una fórmula que es distribución normal estándar inversa. ¿De acuerdo? Y esa distribución normal estándar inversa es, quiero que cubra el 62,5%. ¿Sí? Y eso me da que la Z tiene que ser 0,31863936. Para saber el tamaño del lote que tengo que comprar, lo que tengo que hacer es mu de la distribución más Z por sigma, por la desviación estándar. Y ahora recordad que la mu era 34 y la sigma era 14,29. Por tanto, lo único que tengo que hacer es mu más Z por sigma. Así que la respuesta a este ejercicio es este valor de aquí. Profe, perdón. 38. ¿Qué función utilicé para qué? ¿Para esto? Para el... Sí. Distribución normal estándar inversa. ¿Sí? Ya. Muy bien. Eso lo que me dice es qué valor de Z es el que cubre el 62,5% de la demanda y te da ese valor de Z. Afortunadamente para vosotros, la tecnología avanza en grados universales. Dime, Nicolás. No era yo, perdón. Jorge. En la distribución normal, estándar, inversa, lo que tenemos que poner es el f de q, ¿o no? Exacto, la probabilidad. Fijaros que si te vas aquí, si tú escribes Vale. una fórmula, aquí te dice lo que tienes que poner. La probabilidad, la cantidad que quieres cubrir, 62,5%. ¿De acuerdo? Vale, profe. Muy bien. Por suerte para vosotros, esta fórmula se usa tanto que Excel la tiene automatizada. Entonces podéis poner distribución normal inversa. Solamente esto. Pones la probabilidad, pones la media y pones la desviación estándar. ¿Sí? Fijaros que el ordenador ya te dice lo que tienes que poner. Distribución normal inversa. Probabilidad media, desviación estándar. Y os da, lógicamente, el mismo valor, porque internamente lo que ha hecho Excel es lo mismo. Ha hecho esta fórmula por vosotros. Ha hecho las dos fórmulas en un único paso. ¿Por qué yo lo explico así, aparte de esta manera, que es la manera larga? Por un motivo muy simple, que es que la manera larga oculta pasos y solamente sirve porque Excel ya tiene la fórmula integrada. Pero puede ser que, digo, y va a pasar la semana que viene, que Excel no va a tener la fórmula integrada que yo quiero que calculéis. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ha quedado claro? Básicamente, lo único que determina es este valor crítico. Dime. Profe, hasta la parte donde tiene el Z con la primera fórmula de Excel, estoy perfecto, pero me perdí muchísimo con el tema del mu y el sigma. Vale, esto es una transformación de la ley normal de media 0 y desviación estándar 1 a cualquier distribución normal de media la que sea, con desviación estándar la que sea. Ya. ¿Vale? Es una fórmula que lo que hace es, si tú tienes una ley normal de media 0 y varianza 1, ¿cómo transformas ese Z otra distribución? Exacto, porque si te acuerdas de estadística, la ley normal la puedes trasladar moviéndole la mu a otro punto y la puedes elongar cambiando la desviación estándar, que es lo que controla cómo de chata o ancha es. ¿Sí? Sí, pero Por profe, tanto, lo que menos claro me quedó es la parte de cómo sacamos el mu y el sigma, como que porque lo mientras dice estaba el escribiendo enunciado. miré y ya estaba escrito. Porque lo dice el enunciado. El enunciado dice que la mu y la sigma son esos valores.
media 34, desviación estándar 14,29, lo dice el enunciado. Entonces siempre que me van a dar esos datos para No, poder no llevarlo siempre, a lo mejor te obligan a calcularlos. Pero si los tienes aquí. ¿Cómo calcular la media y la desviación estándar? Creo que es un problema que os han explicado en estadística, fijo. Por No, sí, la tanto, desviación es muy fácil, es cosa de escribir en Excel sí, igual desvesta y listo, pero la pues media... la media es lo mismo, es el promedio. ya, es que me confundo media y ¿Sí? mediana. No, la mediana lo que tienes que hacer es ordenar los valores de mayor a menor y quedarte con el que está en el medio exacto. Pero la mediana es un estimador de valor que no se acostumbra a explicar, a utilizar. O sea, No, se porque explica podría igual. ser súper sesgado. Sí, porque puede ser sesgado, pero es como la moda. Son estimadores que se explican, pero tienen sus problemas. Ahora, vamos al otro caso. En el otro caso, lo que tengo es esta distribución de 10 valores. ¿De acuerdo? Y ahora, yo creo que mi función estadística son estos 10 valores. Entonces, lo que tendría que hacer es copiar esos 10 valores aquí y hacer una tabla de probabilidad. ¿Sí? La tabla de probabilidad lo que dice es que los resultados posibles son 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Sí? Y ahora si me voy ahí veré que hay un 10 ocurrencias. Hay un 10, un 20, 4 30, 2 40, un 50 y un 60. ¿Sí? Por tanto, la probabilidad que creo que tiene cada valor es 1 dividido entre 10, porque tengo 10 observaciones, 1 dividido entre 10, 4 dividido entre 10, 2 dividido entre 10, 1 dividido entre 10 y 1 dividido entre 10. ¿De acuerdo? Profe, Y dime. ¿esas ocurrencias las dan en el enunciado? Sí, fíjate. Dime, Gonzalo, que tienes la mano levantada. No las dan en el enunciado. Te lo voy a bajar, la había levantado antes. Vale. Fíjate que hay un 10, que hay un 20, que hay 1, 2, 3 y 4 30, que hay 2 40, que hay un 50 y que hay un 60. Ya. Perfecto. ¿Sí? Ya. No te lo dan, pero te lo dan. Y ahora, cuando tienes esto, esta es la probabilidad de cada valor. La probabilidad F mayúscula es la acumulada. Y es un 10%, y el acumulado un 20, un 60, un 80, un 90 y un 100%. Si aquí no sale un 100%, tenéis un problema. Hay un error. Os aviso. Pero en este caso, suma un 100%. Y ahora, lo que dice la teoría es que tengo que buscar el valor de F mayúscula, la probabilidad acumulada, que sea igual a CU partido entre CO más CU. Entonces, fijaros que la CU y la CO más CU no ha cambiado. Seguimos en este FQ. O sea, esto sigue siendo igual. ¿Sí? Y alguno de vosotros me dirá, profe, tengo un problema. Porque este valor que es el que tengo que buscar, el 62,5, aquí no está. Está entre medio de este y este. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Vale, ahora viene la parte que más problemas causa en recorrecciones histórica de esta carrera. ¿Vale? En toda mi vida en gestión de operaciones, los mayores problemas de recorrección que he tenido han sido aquí. ¿Y por qué? Porque resulta que durante muchos años ha corrido por la universidad una copia de un solucionario del NAMIAS hecha por algún alumno que tiene un error en este cálculo. Entonces los alumnos me venían a alegar que en su solucionario decía que se tenía que hacer de una manera que está mal. Por tanto, hacedme caso. Se hace así. Porque si no está mal. Y lo voy a demostrar matemáticamente si alguien quiere. Este valor es 62,5 y no aparece en esta tabla. Pues si no aparece en esta tabla, os tenéis que quedar con el estrictamente mayor. Con el primero que sea mayor o igual. Un segundito, Cristian. Por tanto, esta fórmula que yo he puesto aquí es así.
¿Sí? Y la voy a marcar en amarillo para que todo el mundo vea la diferencia. En el caso distribución estadística continua, siempre se puede cumplir en igualdad. En el caso distribución estadística discreta, que tiene valores solamente en puntos enteros, se tiene que cumplir con mayor o igual, obligatoriamente. Cristian, tu pregunta. ¿Qué has levantado la mano? Era que en el Excel, Sí. en el Excel el que puso 06, 08 los cambió, pero como para dar un ejemplo nomás. No, porque son los valores del problema. Fíjate que esto es la probabilidad acumulada hasta este punto, 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 esta es la probabilidad acumulada hasta este punto y esta es la probabilidad acumulada hasta este punto. ¿Y de dónde sale esto? Del enunciado que está aquí. Sí, de esto que he pintado en rojo, que es la distribución empírica que tengo. Tiene 10 datos de verano, supone que estos 10 datos le permiten construir una distribución estadística y entonces fijaros que hay un 10, por tanto la probabilidad del 10 es un 10%, hay solo un 20, por tanto la probabilidad del 20 es un 10%, y hay 1, 2, 3 y 4 30, por tanto la probabilidad de 30 es un 40%. ¿Sí? ¿Ha quedado claro, Cristian? Sí, mucha razón. Vale. Profe, yo Sí. tengo una pregunta. Dime, Marco. ¿Por qué es que, o sea, no sé si se puede explicar, pero ¿por qué es que nos gustaría cubrir la demanda con el mismo ratio que el FDQ? Porque si tú coges esta fórmula, esto es la parte matemática, que no lo he decidido poner porque es muy compleja. Tú lo que estás minimizando es una función de costo. Entonces, ¿cuál es tu costo? Tu costo es, para cada valor de demanda, el coste de overstock por el overstock que tienes, más el coste de understock por el understock que tienes. ¿Sí? Y ahora, esto lo tienes que hacer con una suma para todos los posibles valores de demanda que hay. Entonces, si tú miras todos los valores posibles de demanda que hay, en realidad lo que tienes es una integral. Porque la demanda, en el caso de una ley normal, es continua. Y ahora, si tú tienes una integral de estos valores de aquí y quieres buscar cuál es el mejor valor de Q, el que minimiza esta función, que es esta integral, tienes que derivar, igualar a 0, etc., 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 y cuando acabas de derivar, igualar a 0 y simplificar, te queda esta fórmula súper fácil. Pero viene de que tú te has planteado la función de costo. Entonces, ¿cuál es la función de costo? Bueno, pues, ¿cuándo hay overstock? ¿Cuándo hay overstock? Claro, claro. Pues cuando compras más de la demanda. Entonces, ¿cuándo compras más que la demanda? Cuando Q es mayor que X. Si Q es menor que X, pues el overstock es 0. Por tanto, te tienes que quedar con el máximo entre 0 y las cantidades que te sobran. ¿Y cuánto tienes understock? Pues cuando tu demanda es menor que tu Q. ¿Sí? Si no, es 0. Entonces, ahora, si tú tomas esta función, derivas G de Q respecto de Q igualas a 0 y haces todas las operaciones matemáticas con la integral, que están en el Namias por si alguien la quiere ver, pues al final lo que te queda es esta función de aquí, que te dice que el área que tienes que satisfacer de demanda de la distribución estadística tiene que ser el understock dividido entre el overstock más el understock. ¿De acuerdo? Súper. ¿Y el FQ se podría interpretar como probabilidad o no? Sí, es que es una probabilidad, es la cantidad, la probabilidad que tienes de satisfacer la demanda, que es si tú decides comprar aquí, en esta cantidad de aquí, en este 38, algo que daba en el enunciado con la ley normal, lo que estás asegurando es que satisfaces con seguridad el 62,5% de los periodos del futuro. Y un 37,5% no lo satisfaces. Vendrán clientes y le dirás, no tengo. No me sale a cuenta comprar tantos porque a veces no los consigo vender. ¿De acuerdo? Vale, gracias. De nada. Muy bien. Si alguien tiene dudas de que realmente el valor que tiene que escoger es este, el 80%,
¿sí? Y que no tiene que escoger un valor entre 30 y 40, que tiene que escoger el valor de 40, yo le recomiendo que haga el siguiente ejercicio. Y también os recomiendo que lo hagáis simplemente para practicar y para ver qué sucede. ¿Sí? Tú puedes calcular los costes asociados a comprar una cantidad Q. Por ejemplo, tú podrías comprar 30, o perdona, 40, que es lo que me toca aquí. Y eso significa que un 10% de veces me faltan 30. Un 10% de veces me faltan 20. Un 40% de veces, perdona, un 10% de veces me sobran 30. Un 10% de veces me sobran 20. Un 40% de veces me sobran 10. Alguien me dirá, ¿de dónde saca usted esto? Bueno, si yo compro 40 y un 40% de veces la demanda es 30, pues quiere decir que un 40% de veces me sobran 10. Un 20% de veces no me sobra nada. Un 10% de veces me faltan 10 y un 10% de veces me faltan 20. ¿Vale? Y ahora fijaros que yo puedo calcular que un 10% de veces me sobran 30 y cada vez que me sobra una unidad pago un overstock. Un 10% de veces me sobran 20 y cada vez que me sobra una unidad pago un overstock. Un 40% de veces me sobran 10 y tengo que pagar un overstock. Si no me sobra ni me falta, no tengo que pagar nada. Un 10% de veces me faltan 10 y tengo que pagar un understock. Un 10% de veces me faltan 20 y tengo que pagar un understock. Y ahora lo que hago es sumar los costos. Sí, y este costo es de 42.000. Si queréis aseguraros que realmente ese costo es óptimo, probad otro tamaño. Por ejemplo, si el valor es 30, entre 30 y 40 tiene que estar, un valor que puede ser que sea es 31,5 o 30. Mirad a ver si realmente este costo de 31,25 veces es óptimo. Lo único que tendríais que mirar es que un 10% de veces me sobran 21,5, un 10% de veces me sobran 11,5, un 40% de veces me sobran lo que me sobre. ¿De acuerdo? Me faltaría. ¿Sí? Veréis que el valor que me sale aquí, el valor que me saldría aquí, es más alto que este valor de aquí. Por tanto, como es más alto, es peor, porque tiene más costo. Y yo lo que quiero es el valor mínimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Mientras que os abro el ejercicio, voy a hacer un pequeño wrap-up para aquellos de vosotros que tengan algunas dudas. El control de hoy os voy a dejar hasta las 2:15 para entregarlo. ¿Vale? Es un control muy, muy cortito, 2:15, 2:20. Profe, Dime. entonces, ¿cuál sería la respuesta En el caso, a esta pregunta? en el caso de esto, sería que tengo que comprar 40. Esto de aquí, que es el valor crítico. Ah, ¿Sí? ok. Primero que sea igual o mayor, que su F mayúscula sea igual o mayor al valor crítico. ¿De acuerdo? Lo único que te digo es que si tienes dudas, porque hay gente que me va a poner valores entre 30 y 40, haz este ejercicio numérico. Y si yo te pido que me evalúes económicamente el plan, haz este ejercicio numérico. ¿Sí? O sea, evalúa. ¿Qué pasa? Un 10% de veces pasa esto y me cuesta esto. Un 20% de veces pasa esto y me cuesta esto. Sumas el valor y eso es el valor de lo que te va a costar en promedio. ¿Y los Profe, 9.000, 10.000, ¿Perdona? cómo los calcula? El 9.000. Un 10% de veces me sobran 30 y cada vez que me sobra una unidad pago 3.000. ¿Entendéis por qué digo que me sobran 30, no? Porque si yo compro 40,
y el 10% de veces la demanda es 10. Claro. Y el 30%, digo, y el 40% de veces la demanda es 30. Entonces, el 40% de veces que me sobran 10, fíjate que lo que sale aquí es 40%, me sobran 10, pago el overstock. Y aquí, por ejemplo, es que un 10% de veces, que corresponde a una demanda de 60, me faltan 20, y aquí lo que voy a tener es 0,1 por 20 por el understock. 0,1 por 20 por el understock. ¿De acuerdo? Claro. Pero esto yo lo he hecho con 40 y lo he hecho así porque quería hacerlo rápido. Pero lo podríais haber hecho con cualquier otro valor. Con cualquiera. Con 30, con 31, con 32, con 37, con 45. Y veréis que la forma de la curva es así. 40 es el mínimo. Entonces, a pesar de que alguno me diga, no, es que yo tengo que aproximar y quedarme entre 30 y 40, el valor que correspondería al 62,5%. No, eso no minimiza los costes, por tanto está mal. El valor que está bien es este. En el caso de una distribución discreta, el primero que es igual o mayor a la F mayúscula de Q. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, Yo no pues entendí, sí. profe, cuando revisó con el 31,5. Esa parte no la entendí porque bueno, primero porque Bueno, eligió ese número y de qué servía. No. ¿Por qué escogí el número de 31,5? Porque fíjate que hay mucha gente que dirá, no, profe, lo que tiene que escoger es exactamente 62,5%. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el 62,5%? Pues si os fijáis, sería algo así como 30 más. Fijaros que entre 30 y 40 hay un 20% de probabilidades. Por tanto, 0,2. Y ahora, de ese 0,2, yo tengo que escoger 0,625, por tanto 0,025. ¿Sí? Este valor que yo voy a escoger aquí, de este cálculo, lo que me está diciendo es qué valor equivaldría por una aproximación lineal al 62,5% de la demanda, que es 31,25. Y ahora yo lo que te digo es que si tú escoges 31,35, lo que sucede es lo siguiente. Un 10% de veces me sobran 21,25. Un 10% de veces me sobran 11,25. Un 40% de veces me sobran 1,25. Un 20% de veces me faltan 8,75. Porque yo he comprado 31,25 y la demanda ha sido 40. Ahora, un 10% de veces me faltan 18,75. Y un 10% de veces me faltan 28,75. ¿Sí? Y ahora, para calcular esto, lo que tendría que hacer es exactamente el mismo cálculo que había hecho antes. Un 10% de veces me sobran 21,25 que pago a precio esto. Un 10% de veces me sobran 11,25 que pago un precio esto. Un 40% de veces me sobran 1,25 que pago a un precio. Me sobran 1,25 que pago a un precio este. Ahora, un 20% me faltan 8,75 que pago a un precio esto. Un 10% de veces me sobran 18,75 que pago un precio esto. Y otro 10% de veces me sobran o me faltan 28,75 que pago un precio esto. ¿Vale? Y fijaros que la suma de estos valores me da 43.750. Por tanto, no es más barato que esto. Es más, si tú te pones con cualquier valor aquí, el que te dé la gana, cualquiera, te va a salir que el costo de la suma, el valor esperado, el promedio de costos, va a ser mayor que este. Por tanto, como yo estoy buscando el valor óptimo,
El valor óptimo será el que yo os he explicado cómo calcular. Profe, y por ejemplo, en el original, o en el que estamos haciendo ahora, cuando pone 10% y me sobran 21,25 o 30, ¿es el 10% de 31,25? No. Es un 10% que es la probabilidad de este resultado. Y un 10% que es la probabilidad de este resultado. Y un 40% que es la probabilidad de este resultado. Y un 20% que es la probabilidad de este resultado. Ah, vale. Y ahora lo que digo es, si pasa 40 y yo he comprado 31,25, pues lo que me faltarán son 8,75 unidades que no serviré. Por tanto, este valor de aquí lo que dice es un 20% de veces me faltan 8,75 unidades y cada una de ellas la pago a 5.000. Un 20% de veces me faltan 8,75 unidades, las pago cada una a 5.000. Y ahora, este cálculo de aquí, al sumar esto, fijaros que lo que está haciendo es una suma ponderada, porque el primer valor corresponde al 10% de casos en que vendo 10, el segundo valor al 10% de casos en que mi demanda es 20, el tercer valor al 40% de casos en que mi demanda es 30, 20% de veces en que demanda es 10, es 40, el 10% que es 50 y el 10% que es 60. En total suma el 100%, por tanto lo que estoy haciendo es un costo ponderado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vale. Profe, Dime. en el control, el X2, no le voy a preguntar nada que es como un No te multiplicador. no te puedo dar el valor de la solución. No te puedo No, decir pero qué tienes que hacer. mira el número. Mira el Bueno, número, ¿qué número tienes tú porque de dígito de decena? no sé si es que dicen dólares, pero ¿Pero es qué con muy dígito poca tienes plata en para que sean dólares. decenas? A ver, En decenas tú tengo un 4, compras periódicos a este precio, claro. en céntimos. Céntimos. Por Ya, tanto, esto ok. hay que dividirlo entre 100. Y los Vale, vendes en perfecto. dólares, que es más. Ya, ¿Vale? ya, Y después, súper. los que no vendes, los tienes que liquidar en Perfecto, ya. céntimos. ¿Sí? Vale. Y una cosa, este ejercicio os puede dar que puede daros un error. ¿De acuerdo? Puede daros un error en esta fórmula. ¿Profe? Un segundito, por favor. Este ejercicio os puede dar un error en esta fórmula. Porque puede ser que en esta fórmula, de aquí, os salga un indicativo que es negativo. Un número de estos puede ser que salga que es negativo. ¿Sí? Si eso sucede, lo que hay que comprar es la cantidad máxima. Por tanto, lo que habrías de dar es 35. ¿De acuerdo? Puede pasar eso. Simplemente pues hacéis que dé el 35 el valor máximo. Dime. ¿Era esa la pregunta No. que tenías? Dime, Alejandro. No, ya se me resolvió sola la duda. Gracias. Vale. Pero puede pasar, os puede salir que no haya coste de understock, que el coste de understock sea negativo. Profe, ¿y Dime. podría pasar que el costo de overstock sea negativo? O sea, sea cero, digo. En este caso podría ser. Ya, vale. En este caso podría ser porque los números están escogidos al azar. En la realidad, difícil. En la realidad, difícil. Pero si os sale un valor negativo, pues entonces simplemente tenéis que comprar el valor más grande de demanda. ¿Sí? Y ya está. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a dar la clase por concluida aquí. Yo me voy a quedar otros 5 minutitos por aquí por si alguien tiene preguntas. Y voy a dejar de compartir pantalla. Profe, una pregunta. ¿La clase de hoy día la sube en la tarde o la sube mañana? Si puedo, por la tarde. Ah, ya. Buenísimo. Entonces, No con lo eso estamos. sé, no, Chao, profe. no lo sé seguro, ¿eh? Pero si Ah, puedo ya. por la tarde. Vale. Yo lo intento. Chao, profe. ¿Vale? Muchas gracias. Chao. De nada. Profesor, Dime. es Hola, algo, profe.
nada que ver con la clase, es que yo no me pude presentar a la primera prueba. ¿Has conseguido que pregrado te autorice y te justifique la falta? Sí, profe. Está Bueno, todo pues válido. entonces si está todo, todo legal, pues entonces yo te tendré que hacer una prueba extra que seguramente será en la fecha que la universidad da para las recuperativas, que es el 22 de diciembre. Ya, pero de hecho eso le quería preguntar, ¿cómo lo hacía usted? ¿Es una prueba de qué? ¿De la prueba que falté o De de la cómo prueba le... que faltaste. Ah, ya, vale, vale. O sea, tú necesitas una nota de la prueba 1, si yo te preguntara nota, digo algo de la prueba 2, o sea, para mí mejor porque tendría que trabajar menos, pero lo encuentro un poco absurdo, ¿no? Claro. No, Pero ya, yo pero entiendo que haya gente que lo haga porque simplemente no quieren trabajar, pero yo lo encuentro un poco absurdo. ya, profe, Entonces yo genial. te haré una pregunta, eso sí, te lo jugarás toda una pregunta. Ah, eso sí, sí, eso leí, pero No te voy a hacer múltiples preguntas, te voy a hacer una pregunta. claro, claro. Y esa Ya, pero pregunta, pues es un problema porque te lo juegas todo a caro cruz. claro, me imagino. Ya, no, pero eso era para ver si es que, o sea, de qué iba a tratar la prueba. Pues tu caso es la prueba 1, pues será la prueba 1 y lo haremos seguramente el martes por la mañana. Vale, profe, genial. Porque normalmente lo hacíamos el mismo día que la prueba 3, que el examen final. Ya, Pero dado el horario que tenéis, que es de 6 y pico a 9, yo creo que nadie va a protestar si os dejo descansar y lo hacemos el martes, y no el lunes por la noche de 9 a 10. claro. Vale, profe, genial. ¿Sí? Profe, De nada. Dime. tengo una duda. Con el tema del control, si es que yo vendo después el saldo Si mayor a vendes lo que yo más, compro, entonces te interesa comprar infinito. Por tanto, pon el valor máximo, 35. ah, ya. Es que eso me hacía como que no hacía Sí, mucho sí, no, sentido. no, no, no. Tienes toda la razón. Eso es el problema de poner números al azar. Que de vez en cuando te equivocas y creas un juego de datos que no tiene sentido. ¿Y a qué ha pasado? Si resulta que lo que tú compras más barato de lo que vendes como precio de saldo, pues entonces te interesa comprar infinito. Claro, todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Porque ganas dinero, vendas o no vendas. Por tanto, aquí pone el 35. Igualmente, cualquier persona que me ponga un valor de 35 más, se lo aceptaré. ¿Vale? Ya. ¿Algo más? No. Gracias por asistir a clase, como siempre. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene es la última clase, así que todos estaremos con energías para podernos despedir contentos del curso. Y si todo va bien, pues no me tendréis que volver a aguantar, excepto que queráis hacer el mío o alguna locura de ese estilo, como tomar la tesis conmigo. Gracias de nuevo y hasta la semana que viene.